De Jesús. Estamos ubicados en el 8314 South Breeze Drive, Houston, Texas, 77071. Esta es la iglesia New Jerusalem World Ministries, es una iglesia hispana. Les saluda su pastora, esta servidora Blanca Reyes, y todos los hermanos que están sentados también les saluda y les invita a que si no tiene dónde congregarse, se sienta libre y haga de esta su casa de adoración. Aquí hay espacio para usted, para sus hijos y para todos los que queremos crecer espiritualmente. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. He aprendido que donde se predica la verdad, la iglesia es chiquita. Gloria a Dios. Vive Jesús. En Mateo 22, 15 al 22, seguimos nuestros estudios a través de los versículos, de capítulo a capítulo y versículo a versículo del libro de Mateo. Y estamos en el 22, los versos del 15 al 22. Dad a Dios lo que es de Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos, Padre mío. Yo te pido en esta hora que tú llenes nuestros corazones con el deseo de conocerte, de amarte, de servirte, de honrarte, Señor, para servirte como tú lo mereces, Señor. Despierta en nuestros corazones un sentido agudo de responsabilidad hacia ti y hacia los demás. Ese es tu mandamiento. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo 22 del 15 al 22 dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Que el Señor añada bendición a su palabra en nuestras vidas en esta mañana. Pueden sentarse. Así que vemos que Jesús continúa enseñando acerca del reino de los cielos. En la vida de Jesús es martes. Acuérdense, en la vida de Jesús es martes y el viernes Él va a ser crucificado. Jesús dio una descripción general de lo que era el reino de los cielos a través de la parábola de las fiestas, de las bodas, ¿verdad? Y en el versículo, eso es en el versículo del 1 al 14. Y ahora encontramos a los líderes de Israel intentando, tramando, oponerse a ese reino que él acaba de explicar y haciéndole preguntas tramposas y capciosas a Jesucristo. Los líderes religiosos quieren que Jesús elija entre dos responsabilidades y Jesús va a impactarlos al escoger las dos. Y yo siempre me acuerdo de mi pastor, que tú le decías: pastor, ¿quieres jugo o café? Las dos cosas. Pues Jesucristo escoge las dos cosas y los deja maravillados, tanto así que tuvieron que huir de la escena del crimen. Y la pregunta de los líderes se encuentra en verso 15, 16, 17. Y a partir del 15 dice: entonces fueron los fariseos y tramaron cómo enredarlo en su discurso. Ellos querían turbarlo de tal manera, y a veces la gente nos hace preguntas donde nos cogen de sorpresa y nos turban y decimos cosas que después tenemos que retractar o corregir. Por eso es que yo he aprendido, y tengo que aprender más, pero por eso es que yo he aprendido a decirle a ustedes y a mucha gente: hablamos de eso ahorita, o dame tiempo para pensarlo, porque la gente viene ya preparada, tú eres el que no estás preparado. Ellos te plantean las preguntas cuando ya ellos las prepararon, ya ellos sabían cómo te las iban a exponer. Y nosotros sabemos que no siempre tomar una decisión rápida.
Y acuérdense que estos líderes religiosos estaban ofendidos, todavía les quemaba, les ardía el que Jesucristo a través de sus parábolas les estaba revelando su hipocresía, su infructuosidad, lo hipócrita que eran. Y Cristo estaba exponiendo su corazón malvado, lo cobarde que eran. Y Jesús les advierte que, con todas estas parábolas, les advierte que abandonen esas malas obras, que abandonen sus malas intenciones, que abandonen su hipocresía y la desobediencia. Y cuando nosotros leemos este pasaje, es importante que no olvidemos que Jesucristo no lo hace ni con coraje ni con maldad. Jesús los ama. Jesús les está dando la oportunidad de que recapaciten. Ha sido bondadoso, ha sido generoso con ellos. Y esa paciencia y esa generosidad y esa bondad que Dios tiene para con todos nosotros es un ejemplo para nosotros hoy también. Que nosotros necesitamos esa transformación, ese cambio de conducta, ese cambio de vida. Y Él sigue todos los domingos, domingo tras domingo, recalcándonos: apártense de su maldad, apártense de su hipocresía, vuélvase al Señor. Él nos da siempre la oportunidad de creer, de arrepentirnos para ser salvos. Los líderes religiosos se negaron a arrepentirse y en cambio cada vez ideaban y planificaban otro plan. Este no nos salió, pues vamos a hacer otro plan. Y hacer otro plan para atraparlos en el discurso. En el versículo 16 la palabra del Señor dice: y le enviaron los discípulos de ellos. Ahora no venían los fariseos, ahora le mandaban sus discípulos, ¿verdad? Porque ya Cristo había callado a los fariseos. Y también le mandaron a los herodianos. Hermanos, los herodianos eran los del partido político de los Herodes. Eran políticos, ¿verdad? Diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Ay, hermano, en Proverbios 29:5 nos dice: cuídate de los aduladores. Cuídate de la gente que todo el tiempo está adulándote, ¿verdad? Nos advierte que nos cuidemos, porque adular es el acto de hacer cumplidos excesivos, generalmente con el fin de consagrarse con una persona. La diferencia entre adular y elogiar es que es la intención del corazón de la persona que lo hace. La adulación tiene una motivación egoísta. Algún beneficio le quiere sacar a esa persona. Y el adulador pretende obtener la aprobación o la preferencia de la persona a la que adula. Sin embargo, los elogios son reconocimientos sinceros de admiración que se dicen para halagar a una persona. Un cumplido tiene la intención de favorecer a quien lo recibe. No favorecerse, sino favorecer al que recibe el elogio, mientras que la adulación beneficia al adulador. Y digo esto porque ya ustedes saben: ay, sabemos que tú dices la verdad, sabemos que tú, a ti no te importa lo que diga la gente, pero tú nos vas a decir la verdad. Claro, porque ellos estaban preparando para lo que Jesús dijera: esa va a ser la verdad porque tú sí dices la verdad. Ah, y Jesús les dijo la verdad. Ahora tenemos que entender que en este pasaje hay dos grupos. Y eran diferentes como el día y la noche. Porque los fariseos y los discípulos de los fariseos estaban en contra de Roma. Y los herodianos estaban a favor de Roma. Así que eran totalmente diferentes. Sin embargo, para un objetivo en común se unen. Hermano, esto es una enseñanza que la Biblia nos da. Eso pasa mucho por ahí. Se unen gente que, mira, hay veces que tú dices: pero y ahora son amigas y primero se comían hasta por los rabos. Pero es que se unen para un objetivo en común y casi siempre es para destruir a otro. Los herodianos eran un movimiento político que colaboraba con la familia de Herodes. Acuérdense que Herodes fue nombrado rey de los judíos por los romanos. Y los Herodes, la familia herodiana, para seguir consagrada con Roma, pues le seguía el juego a Roma, ¿verdad? Tenía que coger tributos y
le jugaban el juego a los romanos con tal de ellos seguir siendo los reyes. Yo fui al palacio, hermano, yo sé que a lo mejor la hermana fue al palacio de Herodes el Grande. Wow, en aquellos tiempos y tremendo lugar aquel. Bueno, por eso la pregunta que precedía, lo que precedía a la pregunta eran halagos, pero eran halagos no sinceros, hipócritas. Llamaban a Jesús rabino, maestro, afirmaban que amaba y enseñaba la verdad y le dijeron, dinos, ¿qué te parece? Como si a ellos les importara lo que a Cristo le parecía. Pero ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Yo quiero hablar un poquito, no voy a entrar mucho en detalles de las monedas y nada de eso, pero para poder entender por dónde venía esta gente, nosotros tenemos que entender que para el año 63 a.C., Roma ocupa a Jerusalén. Y luego ellos imponen sus monedas, imponen sus costumbres, destruyen todo lo que es religioso, todo lo que es cultura judía. Y ya para el año 6 a.C., entonces le impusieron impuestos. Y se pagaban 3 tipos de impuestos obligatorios. Había muchas más, pero estos lo pagaba todo el mundo. Un impuesto sobre la tierra o un impuesto sobre los productos agrícolas. Cualquier parecido al día de hoy es pura casualidad. O sea que todo piso que tú pisabas y toda comida, fruta, vegetal que tú te comías era romana. Le pertenecía a los romanos y tenían que pagar tributos por eso. Todos los mayores de 14 años hasta 65, o sea, cuando hacían el censo ellos tenían que pagar tributo. Y había un impuesto en las aduanas, en los puertos. Todo lo que hay en el mundo romano le pertenecía a César y para poder usarlo tenían que pagar impuestos. Y los fariseos decían, espérate un momentito, la Biblia dice que todo le pertenece a Dios, el que lo creó, ¿verdad? Le pertenece a Dios, Él lo creó, el cielo y la tierra lo creó Dios, y los fariseos no querían someterse al gobierno romano para pagar el dinero recaudado, porque ellos lo usaban para seguir propagando su estilo de vida, sus templos romanos, sus actividades paganas, para apoyar la ocupación romana, para apoyar un estilo de vida romano dentro de Jerusalén. Y los fariseos no querían someterse al gobierno gentil, ni extranjero, ni pagano de los romanos. Se niegan a creer que fuera un buen gobernante el César, y menos un Dios, porque ellos, los César se creían en el Dios. Imagínense, ahí ustedes ven la diferencia entre los dos grupos y sin embargo para entrampar a Jesucristo se ponían de acuerdo. Los herodianos estaban asociados con Herodes, ¿ok? Y ya yo les estaba diciendo que era como un partido político y ambas partes quieren sacar a Jesús de su agenda porque les estorbaba y querían sacar a Jesús y querían que Él muriera. Y a nosotros, hermanos, nos debe sorprendernos que hay visiones. Y yo estoy oyendo la conversación. No debemos sorprendernos que personas con visiones del mundo, con diferentes puntos de vista, se pongan de acuerdo en contra de la iglesia. Eso es exactamente lo que está pasando, hermano, así que van a idear planes. Primeramente, el silencio habría sido desastroso. Si Jesucristo no contesta, eso hubiese sido desastroso para Él. La aprobación alejaría a todos los judíos que se oponían amargamente al impuesto. Y la evasión, la colaboración criminal habría provocado disturbios en Roma. Imagínate, a Jesucristo lo hubiesen podido hasta apresar por no pagar impuestos. La falta de pago de impuestos no solo se enfrentaría a un castigo rápido, sino también podían confiscarle sus propiedades, congelar sus activos. Estoy hablando del pueblo entero, ¿verdad? Porque Jesús no tenía nada de eso. Y podían ser arrestados. Así que Jesús, si dice que no, podía ser arrestado. Si dice que sí, se estaba poniendo de acuerdo con los romanos. Y él tenía que escoger cómo iba a contestar. Era como los judíos y los fariseos tenían como un celo
patriótico, que ellos creían que cada vez que ellos usaban las monedas romanas para comprar cosas, estaban afirmando, era un recordatorio de que ellos eran un país ocupado, de que era un país que no tenía libertad, que era un país donde otros eran los que se imponían su cultura y su religión. En el verso 18 dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Ustedes saben que ella le dijo, ay, porque tú dices la verdad, tú eres un tipo que no te interesa impresionar a nadie, tú sabes. Y Jesús sabía que era una trampa. Jesús le reprende nuevamente por su maldad y por sus malas intenciones. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? No es porque no sepa la respuesta. Esa es otra enseñanza que nos da este pasaje bíblico. Es una verdad bíblica que cuando Dios, Cristo, el Espíritu Santo te hace una pregunta, no es que Él no sepa la respuesta. Es que Él quiere que tú sepas la respuesta. Amén. Él hace la pregunta para exponer los motivos y revelar a todos lo que está pasando. Y por eso Jesucristo les hizo esa pregunta. Delante de todo el mundo les dijo, oye, ¿y por qué me hacen esto, hipócrita? En otras palabras, ahí todos los que estaban escuchando se dan cuenta de la maldad, de la mala intención que tenían aquellos que traían la pregunta. Y ese es un principio bíblico, hermano, un principio que vemos en las Escrituras. El engaño provoca la denuncia, ¿verdad? Provocó la denuncia. Y déjeme decirte que esto crea una situación difícil para nosotros los cristianos. Porque la gente insiste en que nosotros contestemos a ciertas cosas, pero en verdad lo que quieren es callarnos. Te tiran preguntas para que caigas en su trampa de la pregunta. Por ejemplo, ¿el cristiano no puede hablar del aborto? No, mejor cállate. El cristiano no puede hablar de la pornografía. No, mejor cállate. No queremos saber lo que ustedes tienen que decir de la pornografía. El cristiano tiene que mantener la boca cerrada sobre la inmoralidad sexual, sobre la fornicación, sobre el adulterio, sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y no me malinterprete, hermano, hay muchas otras cosas que podríamos decir aquí, pero esos son ejemplos que les estoy dando de cómo el mundo nos hace preguntas, pero en realidad lo que quiere es entramparnos. O cuando te hacen la pregunta, y si Dios es tan bueno, ¿por qué están pasando todas estas cosas? La pregunta que no deberíamos hacer cristianos, que te quedarás callado por temor a perder tu trabajo. ¿Te quedarás callado por temor a perder amigos? ¿Qué clase de amigos serán? El momento en que descubran que eres cristiano, en el momento en que descubran que amas a Dios y que amas su palabra y que tus principios salen de la Biblia, que lees la Biblia. Mire, el que tú leas la Biblia a Dios no les importa. Que tú creas en la Biblia, eso es lo que a ellos les molesta. Le molesta que usted crea en la verdad de la palabra de Dios. Porque déjeme decirle, los incrédulos también la leen. Y el diablo la cita. Y muchos que saben actuar como cristianos la leen y te la citan. Pero si la creyeras, si la vivieras, eso es lo que le molesta al mundo. Mire lo que dice el versículo 19. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Ahora fíjense qué interesante. Jesucristo no tenía una moneda. Por eso le dijo, déjenme ver una moneda. Hay para aquellos que predican la prosperidad. Lo que dicen, no, si mi Dios es el Dios del rey la plata. Y Cristo andaba sin ni cobre, níquel, no tenía ni níquel. Andaba sin dinero y dijo, déjame ver una de esas monedas. El mero hecho de que él tuviera que pedirlo, sabemos que no tenía. Así que él le dice, déjame ver la moneda. Entonces le trajeron un denario, que nosotros ya habíamos estudiado que un denario es el pago de un día, que era lo suficiente para que te compraras un pedacito de pan, una copa de vino y estadía para una noche, ¿verdad? Era el pago de un día. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Él pregunta la imagen y las inscripciones. Si ustedes miran sus monedas, tienen una imagen y tienen otras inscripciones, ¿verdad? Y casi siempre son inscripciones de cosas que el país que la imprimió le da valor o quiere resaltar.
Y ellos le dijeron, pues César. Y le dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ahora es que viene para mí lo hermoso de esta enseñanza. Digo, todo es hermoso, la palabra de Dios es hermosa. Pero cuando él dice, dad al César lo que es del César, porque la imagen de César era lo que estaba en esa moneda. Y cuando él dice, dad a Dios lo que es de Dios, sí se refiere quizá a los diezmos y las ofrendas, pero hermano, eso es lo literal, pero lo espiritual es y la imagen de quién tienes tú impresa en tu corazón y en tu vida. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Gloria a Dios. Qué maravilloso es el Señor. Nosotros llevamos la imagen de Dios, somos de Dios, hemos sido creados a la imagen de Dios. Pagar el impuesto no significa someterse al reclamo de la divinidad. O sea, él le dijo, paguen los impuestos. Eso no significa que le estás dando a César derechos sobre la divinidad o sobre tu espiritualidad. Porque a Dios es que se le da lo de la espiritualidad. Él no tiene derecho para reclamar tu alma. Tenía derecho para reclamar los impuestos, pero no el alma. En efecto, Jesús afirma que Dios es soberano, que Dios tiene el control y la última palabra la tiene Dios. Por eso él dice, ¿de quién es la imagen? Según el capítulo 1 de Génesis, la palabra del Señor nos dice que nosotros hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Qué lindo es el Señor. Ahora, los judíos vivían en un mundo romano y tenían unas responsabilidades romanas, pero los judíos también vivían en un mundo de Dios. Jesús deja claro que pueden hacer ambas cosas sin comprometer una ni la otra. Y ninguna pervierte la prioridad de la otra. El impuesto se pagaría mientras Roma controlara la provincia y Dios tenía derecho sobre la eternidad de sus almas. Jesús conocía a estos judíos y ciertamente a los fariseos y afirmaban que el pueblo era elegido por Dios, pero realmente estaban dándole a Dios lo que era de Dios. Hoy día, ¿el pueblo de Dios le da a Dios lo que es de Dios o cada quien se cree que lo que tiene es suyo? Y que yo soy muy mía y yo soy mía. Y yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana, y yo hago con mi vida lo que me da la gana, y yo hago con mi tiempo lo que me da la gana. Bueno, por ahí dicen que las ganas le dan a los animales. Nosotros tenemos voluntad. Voluntad. Y su mente y su fuerza y sus afectos realmente se los estaban dando a Dios cuando la palabra del Señor nos dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y esta gente le estaban dando a Dios lo que era de Dios. La respuesta que da Jesús es sencilla y profunda, hermano. Parece sencilla, pero es muy profunda. En la fabricación de las monedas, como yo le estaba diciendo, hay muchas impresiones. Y el que las manda a hacer, el país que las manda a hacer o el gobierno que las manda a hacer, manda a imprimir lo que ellos consideran que es de valor, que es de importancia, que es historia, que quieren que quede en la mente de la gente. Y así mismo hace Dios. Él nos imprime. Y los cristianos tienen la responsabilidad de honrar y obedecer a la autoridad y gobernante o gobierno. Este pasaje nos enseña, esa es una de las cosas que nos enseña, que aunque tú le perteneces a Dios, tú eres responsable de honrar y obedecer las autoridades gobernantes o el gobierno, porque la palabra del Señor dice que cada alma está sujeta a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad excepto la de Dios. Y las autoridades que existen son designadas por Dios. Eso está en Romanos 13, del 1 al 7. Tenemos que saber que hay muchas cosas que están pasando, que la gente quiere que nosotros se las expliquemos y por qué Dios lo permite, pero es porque Dios está permitiéndolo, porque Él usa todos los recursos de Él, todo lo creado por Él, para llevar a cabo su plan. Gloria a Dios. Por lo tanto, quien resiste a las autoridades
se resiste a las ordenanzas de Dios. Y hay gente, hermanos, que tienen un problema con la autoridad. No saben que las reglas existen, que hay leyes que existen, pero siempre quieren creer que a ellos no les aplica. A ellos no les aplica. Hasta que se establezca el gobierno final y definitivo de Jesucristo, el gobierno humano es mejor que la anarquía. Aunque no nos guste el gobierno que exista, es mejor que la anarquía. Porque ustedes saben lo que pasa cuando cada quien hizo lo que quería. Los gobiernos y las autoridades existen para una supuesta justicia y para una supuesta orden, ¿verdad? Civilización. Dios creó al gobierno, Dios creó la iglesia, Dios creó el Estado, Dios creó a la familia. Ni el Estado puede eliminar ni la iglesia ni la familia, ni la familia ni la iglesia pueden eliminar el Estado. La iglesia no puede hacer que el gobierno desaparezca. El gobierno en muchas partes del mundo ha hecho un esfuerzo concienzudo para que la iglesia de Jesucristo no exista. Mira que los gobiernos siempre han tratado de acabar con la iglesia y la enfrenta en persecución y a veces en exterminación total. Pero no han podido terminar la iglesia. Terminan con un montón de iglesias locales y con gente, pero la iglesia de Dios nunca la han podido detener. Los cristianos tienen la responsabilidad de honrar y obedecer a Dios. Es posible que para honrar a Dios en ocasiones tengamos que desobedecer al gobierno. Recuerden, las autoridades que existen han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, si esa autoridad se va en contra de Dios, nosotros no debemos obedecer esos mandatos. La responsabilidad moral de resistir la autoridad del Estado o de cualquier otro ser humano. Número 1, cuando un hombre o una mujer de Dios se les pide que violen el claro mandato de Dios, por ejemplo, en Hechos capítulos 4 o 5, los discípulos eran arrestados y le prohibieron predicar en el nombre de Jesucristo y estuvieron presos. Y cuando salieron de la cárcel, ellos volvieron a predicar en el nombre de Jesucristo y ellos los volvían y los cogían presos. Pero ellos nunca dejaron de predicar en el nombre de Jesucristo. Porque ellos mismos le dijeron, los discípulos le preguntaban, pero ¿ustedes quieren que nosotros obedezcamos más al hombre que a Dios? No podemos obedecer más al hombre que a Dios. Nos ordenaron estrictamente que enseñaran en el nombre de Dios, y he aquí, llenaste a Jerusalén. Ellos mismos, o sea, la gente, cuando ellos los cogieron presos, le dijeron, mira, si nosotros le dijimos que no predicaran en el nombre de Jesucristo, y eso mismo hicieron y llenaron a Jerusalén de esa doctrina. Tienen intención de derramar la sangre de este hombre sobre nosotros, o sea, nos van a echar la culpa a nosotros. Y yo que oigo a un señor ahí en YouTube, que a veces me gustaba más cuando lo conocía menos, porque ahora dice unos disparates, como con la guerra, está tan molesto que ahora dice unos disparates. Y yo lo único que le pongo son el texto bíblico. Yo no le entro en la palabra. Yo digo, si algún día él quiere abrir este texto, que lo lea, ¿verdad? Los discípulos se regresan y él le dice, pero mira, ahora ustedes nos van a echar la culpa a nosotros. Así mismo dice él, dice, porque los cristianos le echan la culpa a los judíos de la muerte de Jesucristo. Pero ¿y a quién vamos a echarle la culpa? No fueron los alemanes. No fuiste tú, pero fue la religión judía, ¿verdad?, la que mató a Jesucristo. Y cada uno de nosotros cuando lo crucificamos en la cruz de Calvario con nuestro pecado. El gobierno local o el gobierno estatal o el gobierno nacional le ha exigido a alguien que desobedezca a Dios. Sí, es posible. Pero no podemos quebrantar la ley de Dios para acomodarnos a los deseos de los hombres. ¿Cuántas veces ustedes tienen jefes que quieren que ustedes mientan, que alteren los números, que quieren que alteren los documentos? Y usted dice, no, pero es que eso me lo pidió mi jefe. Bueno, no podemos obedecer al hombre desobedeciendo a Dios. Un cristiano tiene que resistir al gobierno cuando el gobierno pide a los cristianos que violen su conciencia.
Esto incluirá participar en aquello que es ilegal o inmoral, porque puede ser legal si el aborto se convierte en legal. Por eso nosotros vamos a ir a matar niños. No, porque es inmoral, poco ético. Trabajar en instituciones que realizan abortos, participar o en guerras según su conciencia para poder discernir el bien del mal. El cristiano tiene que exponerse a las escrituras. Tienen que mirar lo que dice la palabra de Dios sobre el tema, sobre la forma en que van a actuar en cualquier situación o circunstancia. Cuando desobedecemos al gobierno, ¿cuándo es que podemos desobedecer al gobierno? Cuando el gobierno te ordena a desobedecer a Cristo. De lo contrario, se llama a una obediencia radical a la ley. Por ejemplo, ningún gobierno te ha pedido que te comas la luz roja. Así que cuando te comas la luz roja, estás en desobediencia a la ley. Y los cristianos deberíamos seguir las leyes de tránsito o las leyes que ponga el gobierno, dice la palabra del Señor. Obedecemos la ley, le damos al César lo que es del César y lo que es más importante le damos a Dios lo que es de Dios. Otra cosa que aprendemos es que todos los seres humanos llevan la imagen de Dios cuando dijo Jesús, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. César se creía un Dios, ¿verdad que sí? Pero Jesús deja claro que no hay más que un solo Dios. Y hay un solo Hijo de Dios, Dios. Todo está sujeto al Señor del cielo. La moneda de César, porque llevaba su imagen, era de César. Pero somos de Dios porque llevamos la imagen de Dios. Lo repito y lo repito porque, hermano, siempre pensamos dar a César lo que es de César y estamos pensando más que en el dinero. Pero no. Dar a Dios lo que es de Dios significa mucho más que dinero. Algunos de tus familiares, hermanos, no son conscientes que ellos también están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Muchos de ellos ni siquiera lo saben, pero eso no lo hace menos cierto. Ellos siguen siendo hechos a la imagen de Dios. Y Jesús usó una moneda, una cosa tan simple, para darnos una enseñanza tan grande. Era la lección que debemos aprender aquí es sobre la identidad y la responsabilidad del hombre. Tu identidad es lo que está impreso en ti. Y tu responsabilidad hacia Dios, hacia el gobierno y hacia los demás también. Esas son las enseñanzas que nos da este pasaje. Jesús nos recuerda que todos y cada uno de nosotros que hemos sido estampados profundamente como seres humanos, fuimos hechos en el cielo. Fuiste creado para el cielo. Fuiste hecho por Dios y para Dios. Esos son nuestros emblemas que tenemos. ¿De qué manera refleja la imagen de Dios? En muchos sentidos, hermano. Tú existes porque Dios existe. Eres consciente de tu existencia. Cuando Dios dice, yo soy el que soy, tú deberías también decir, yo también soy consciente de quién soy y de quién soy. Somos capaces de pensar, tenemos raciocinio, tenemos la capacidad de comunicación, de conversación, de adoración, de compañerismo, la capacidad de amar. En todo eso nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No es que tenemos la misma nariz y los mismos ojos de Dios. En todas las cosas que acabo de mencionar, nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por eso les digo que Dios está estampado en su firma, en la superficie de cada uno de nosotros. El valor de una persona no está determinada por los Estados Unidos de América. Lamentablemente, Estados Unidos de América considera basura y sin valor a los no nacidos. Lamentablemente. Y nosotros decimos, la Biblia ofrece a todos, a cada uno de los seres humanos, la dignidad de ser llamados hijos de Dios. Por el simple hecho de que están hechos a imagen de Dios. Todos tenemos esa oportunidad. Una moneda puede ser hecha por seres humanos. Un ser humano o un gobierno puede declarar su valor. Pero solo Dios puede declarar el valor de un ser humano. Solo Dios. Porque Él lo creó.
Cuando un gobierno emite dinero y el gobierno determina su valor, ¿verdad? Ellos hacen el billete y deciden cuánto va a valer ese billete. Cuando Dios crea un ser humano, Él determina nuestro valor y determina nuestra dignidad y determina nuestro destino. Cuando Dios nos crea. En el versículo 22 dice, y cuando oyeron estas palabras se maravillaron, lo dejaron y se fueron. ¿Qué más les quedaba? Por lo menos tuvieron la audacia de salir corriendo y no seguir excavando más hondo su hoyo, ¿verdad? Su hoyo de la hipocresía, y abandonaron la escena. Hermano, tú eres la moneda de Dios. Según las Escrituras fuiste creado formidable y maravillosamente. Léanlo en el Salmo 139. Las marcas, las huellas, la impresión de la mano de Dios, de la obra de Dios, están presentes en todas las partes. Debido a que estás hecho a imagen de Dios, porque puedes conocer a Dios y porque puedes amar a Dios, entonces también puedes aceptar que Dios te puso aquí con un tiempo determinado, que tu valor viene de Él. Qué pena que hay gente que tiene una autoestima baja porque siempre están buscando la aprobación de otra persona, la valorización que te da otra persona, cuando lo que importa es el valor que te da Dios. Dios es el que te da el valor que tú tienes. Y fuiste hecho de tal manera que algún día puedas estar en el cielo. Cuando una persona se hace cristiana, cuando acepta a Jesucristo como su Salvador, Dios a través de su Espíritu Santo los marca. Dice que somos sellados con su Espíritu Santo, nos imprime, nos marca. Y eres reconocidos en el cielo, en la tierra, en el ámbito espiritual. Los ángeles, los demonios saben que tú tienes el sello del Espíritu Santo. Cuando vienes a Cristo, cuando te arrepientes, cuando Dios extiende su cetro de misericordia y te perdona, quedas sellado a través del Espíritu Santo. Y no hay diablo que no reconozca que tú eres de Dios y que nosotros damos a Dios lo que es de Dios. Qué interesante. Déjame tratar de decir una cosa más sencilla, es que darle a Dios lo que es de Dios es simplemente, hermano, entregarte a ti mismo. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entregarte a ti mismo, tu mente, tu corazón, tu alma. Todo lo que Dios te pide, que lo ames con tu mente, con tu fuerza, con tu alma, con tu corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que entregarle a Dios, entregarnos a nosotros mismos. Y si no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador porque no le has dado a Dios lo que es de Dios, entonces este es el momento. Cada momento que nosotros tenemos para escuchar la palabra de Dios y reconocer el plan de Dios para nuestra vida, y nosotros tenemos que agarrarnos de ese plan, porque si nosotros lo rechazamos, nosotros sabemos lo que nos espera. Y es vivir eternamente fuera de la presencia de Dios. Mientras que si nosotros agarramos la oportunidad de entregarle a Dios lo que es de Dios, que es tu propio ser, tú te estás agarrando de una vida eterna delante de la presencia de Dios, ser sellado con el Espíritu Santo y que todo el mundo reconozca, tanto en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, que tú eres hijo de Dios. Así que nosotros tenemos que darle gracias al Señor de que estamos maravillados de cómo Él usó una moneda para ilustrar verdades poderosas. Que tenemos una responsabilidad ante el gobierno, ante Dios, y tenemos una responsabilidad con todos los demás. Tenemos responsabilidades como miembros de la familia y tenemos responsabilidades como los ciudadanos de un país o de un lugar, y tenemos responsabilidades como personas que pertenecen a la iglesia, y tenemos responsabilidades los unos con los otros. Cuando nosotros le fallamos a la iglesia, no le estamos fallando a un templo, no le estamos fallando a las paredes, le estamos fallando a los hermanos. Tenemos responsabilidades unos con los otros. Así que nosotros tenemos que reconocer que nosotros tenemos que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nos ponemos de pie y oramos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya.
Señor eterno Dios, gracias, gracias Señor, por darnos el entendimiento para poder recibir el mensaje que tú nos das a través de tu palabra. Hemos entendido en esta mañana, Señor, que tenemos que entregarnos a ti, Señor, darte todo lo que tú has imprimido en nuestra vida, tu imagen, tu semejanza y todas las demás cosas, Señor, que tú valorizas en nuestra vida en esta hora. Señor, yo te pido que todo el que está al alcance de mi voz se dé cuenta que le pertenecen a Dios, que le pertenecemos a Dios, que estamos hechos a tu imagen, a tu semejanza, que tú nos diste todas las capacidades, Señor, para poder estar algún día en el cielo contigo. Que gracias a ti, Señor, somos reconocidos como hijos tuyos. Gracias, Señor, por tu amistad. Gracias, Señor, por la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como la oración de nuestro Señor Jesucristo, que dice que para que nosotros también seamos uno contigo, Señor. Qué privilegio tan grande, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias porque tú nos permites experimentar el perdón de nuestro pecado y la esperanza de que nosotros tengamos vida eterna. Gracias, Señor, porque a través del sacrificio de Jesucristo nuestros pecados han sido lavados. Señor, te damos gracias por los privilegios que disfrutamos, Señor, por ser tus hijos y por ser ciudadanos libres que vivimos en un país donde podemos, Señor, adorarte. Y aunque el gobierno se levantara contra tu pueblo, Señor, nosotros te adoraremos libremente, libres en el Espíritu. Y todos los privilegios que tenemos es gracias a Cristo. Gracias, Señor, por el privilegio de ser tu imagen, Padre. Hemos sido hechos verdaderamente libres porque si conocemos a Cristo, somos verdaderamente libres. Gracias, Señor, te damos todas las gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.